Y mis estimados y estimadas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nuevamente su amigo Isaac Aquise. Detrás mío está la cabina de desinfección. Y el día de hoy finalmente les voy a dar la información sobre qué es lo que realmente alimenta y se esparce en la cabina como solución desinfectante para justamente desinfectar y además otorgar cierto tipo de seguridad adicional a los protocolos ya establecidos por el gobierno. Muy rápidamente les quiero compartir una página que corresponde a la chemicalsafetyfacts.org, administrada por la American Chemistry Council de Estados Unidos, y se trata sobre el ácido cítrico. Van a encontrar acá una muy buena información, pero a ver, yo les resumo muy rápidamente. Corresponde a la familia de los ácidos tricarboxílicos. Es un ácido orgánico débil con una concentración muy baja de pH. Se puede encontrar en diferentes frutas y verduras. Los usos y beneficios: es principalmente usado como por ejemplo saborizante y conservador alimentario, además en lo que son cosméticos y productos de cuidado personal. En caso del uso médico, lo que nos interesa: es capaz de eliminar bacterias nocivas y además de ayudar a lo que son las infecciones a la piel. Además es un antioxidante y eso tiene mucho que ver con lo que es la conservación de los alimentos. Y en cuanto a productos de limpieza, la eliminación del agua dura, por ejemplo, cuando se quiere lavar vajillas, platos, cristalerías, etcétera. Como una adición a todo lo que les estoy mencionando, la FDA establece como GRAS, en otras palabras, lo considera como un elemento seguro como aditivo para alimentos, entre otros de sus usos. Lo que tengo aquí a mi frente, su nombre es Biosanit, es envasada por la empresa Reinmark. Antes de darles algunos alcances más, aquí en el Perú nosotros tenemos lo que es la Dirección General de Salud, que es adscrita al Ministerio de Salud de aquí del Perú. Y según la DIGESA, este producto Biosanit ha sido registrado como desinfectante, mas no dice específicamente que se puede usar para lo que es la cabina de desinfección. Para ello, no solamente tuve que buscar fuentes externas, sino además hablar con el personal y ser capacitado por el personal de Biosanit, que dicho sea de paso, son médicos en diferentes especialidades. Gracias a sus aportes y conocimientos de los diferentes médicos, es por ello de que puede llegar a la conclusión de que puedo usar este producto desinfectante de origen 100% natural a la cabina de desinfección sin mayores daños o sin mayores perjuicios a la salud. Y esto yo les puedo hablar por experiencia, debido a que la cabina la tengo instalada hace 3 meses en la casa y no he tenido ningún tipo de problema en cuanto a, por ejemplo, si alguien, ya sea familiar o sea algún cliente o incluso nosotros, que se haya quejado, por ejemplo, de algún efecto colateral. Antes, una pequeña recomendación: indiferentemente del producto que se compre, vean cuál es la composición química o los ingredientes que lleva el mismo. En este caso, Biosanit, que es la solución desinfectante que estoy usando en casa, pueden ver a continuación cuál es su composición. Y en este caso también se puede observar el ácido cítrico, que ya lo hemos tocado ya hace unos minutos atrás. Otro aspecto que hay que revisar son sus características principales del producto, qué es lo que se ajusta a uno y qué es lo que uno busca en un producto. En este caso, yo quise buscar una solución desinfectante que no fuese ni ozono, ni amonio cuaternario, ni hipoclorito de sodio, y ese tema ya lo he tocado en un video anterior. En este caso, este producto cumple con mis expectativas. Algo a considerar y además a valorar es el hecho de las certificaciones adicionales de un producto para certificar su calidad, y en este caso tenemos 3 certificados como no amonio cuaternario, biodegradable y no corrosivo con respecto a Biosanit. Lo último que hay que considerar a la compra de un producto es la dosis a aplicar recomendada por el fabricante
o proveedor, además de sus limitaciones o restricciones. Entonces, estudiando todo el caso y teniendo todas las recomendaciones pertinentes, llegué a la conclusión de que sí, efectivamente, puedo usarlo para la cabina que tengo en casa. Y como medida de transparencia y para que todos tengan mayor acceso a la información posible, es así como que nosotros hemos decidido a que en el tanque se pueda establecer lo que es el producto en sí, su concepto, la composición, mecanismos de acción, los beneficios y además la dosis con la que se encuentra este producto aquí en el tanque. Entonces, como pueden ver, 5 mililitros por cada litro de agua. Antes de finalizar con el tema de la cabina de desinfección o cabina desinfectante, quiero pasar a dos conclusiones. Primera conclusión es que el sistema de las cabinas desinfectantes no son malas de por sí. El problema ha surgido por el uso y abuso de los tres elementos que ya he mencionado en mi primer vídeo: amonio cuaternario, ozono e hipoclorito de sodio, que ya hemos visto que son tres de los químicos que son altamente perjudiciales si se usa de manera incorrecta, y esto a razón de que estos productos han estado mucho más al alcance del comprador común que antes de la pandemia. Y la segunda conclusión que quiero llegar es el hecho de que cualquier otro elemento que sea de origen 100% natural, que se encuentre en la naturaleza, va a ser o más beneficioso o menos perjudicial, o ambos, en comparación con sus contrapartes manufacturadas, elaboradas o creadas en un laboratorio por la mano del hombre. Esto debido a que un elemento natural es mucho más compatible con nuestro organismo a que un elemento químico, industrial, que podría causarnos mucho daño, causarnos efectos colaterales si se aplicase este de manera incorrecta. Aparte, también quiero pasar a otros dos puntos. Número uno, una de las finalidades de este vídeo no es combinarles a que instalen su propia cabina de desinfección. Esto puede ser por temas de presupuesto, puede ser por temas del espacio en casa, temas de electricidad, porque siempre tiene que haber algún elemento que haga que todo el sistema funcione, es decir, el sistema hidráulico, para que pase por los aspersores o nebulizadores. Esto puede acarrear algunas restricciones como tal. Entonces, mi idea definitivamente no es combinarles a ello. Creo que siempre la mejor recomendación que se dice a nivel mundial es el lavado constante y permanente de manos, el uso de mascarillas y sobre todo mantener distancia con respecto a otras personas. Y el otro punto que quiero llegar es que, si bien es cierto, he hablado del producto Biosanit de la empresa Reymar, no quiere decir de que ellos me hayan pagado para promocionar su producto. Simplemente me he contactado con ellos al momento de comprarlo, me dieron la asesoría correspondiente, pero aparte porque consideré de que es preferible comprar un producto 100% natural. Yo definitivamente sería devoto de que, por ejemplo, si quisiesen instalar, pueden comprar ese producto, pueden comprar uno similar con elementos o ingredientes de origen natural, o en todo caso crearse su propia fórmula. Hay diferentes vídeos en YouTube, por ejemplo, donde diferentes personas usan ácido cítrico o usan los aceites esenciales para diversos usos, pero siempre he sido devoto de que uno, hay que averiguar, hay que indagar a través de fuentes confiables, instituciones, empresas, etcétera, con el tema que uno quiere buscar, pero sobre todo buscar ayuda de profesionales o especialistas en el tema y no dejarse llevar por aquellas fake news o cualquier otra noticia sensacionalista que se da en las redes sociales y que lamentablemente muchos de nosotros lo da como un hecho de facto, cosa que no estoy de acuerdo. Y es así como llegamos a la parte final de este vídeo con el tema cabina de desinfección o cabina desinfectante. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, apóyame con un like y un comentario, y así poder tener
todo el ímpetu y la voluntad de poder seguir colgando vídeos con mucho más temas de tu interés. Yo soy Isaac Aquise, este fue tu canal Isaac y Explorer, y mis 5 mejores consejos para ti. Explora, investiga, aprende, comparte y sobre todo trasciende. Sé tú mismo y no te dejes llevar por las masas. Hasta la próxima, mis estimados y estimadas.